Bienvenidas, bienvenidos a esta entrevista de corazón a corazón. Y estoy hoy feliz porque tengo aquí a Pepe García, el estoico, que seguramente ya conocéis. Y bueno, yo siento muchísima admiración por Pepe. Nos conocimos en la Feria del Libro de Madrid y ya fue como clash. Y bueno, pues ahora hemos tenido la oportunidad de conocernos un poco mejor y quiero que lo conozcáis a las personas que no lo conocéis. Pepe, ¿cómo estás? Pues muy bien, yo encantado de estar aquí y feliz de que me hayas invitado. La verdad es que guardo muy buen recuerdo de cuando te conocí, de la entrevista en el podcast y pues con muchas ganas de hablar contigo. Pues qué bien, qué bien. Pues mira, yo quiero que nos cuentes quién es Pepe antes de ser el estoico. O sea, ¿quién eras? Pues antes de ser el estoico, es verdad que es una cuestión antes Ujú, de ser el estoico, porque ahora es como que un poco tu personalidad cambia un poco, porque ahora también incluso tú esperas actuar de cierta manera, ¿no? Que antes no ocurría. Pero es verdad que está proporcionado por una guía filosófica. Y antes de ser el estoico, pues yo era una persona un poco más epicúrea y más perdida ujú, y muy divagante, ¿no? No estaba aferrado, por así decirlo, a ningunos valores fijos. Es verdad que he tenido una vida maravillosa, nunca he tenido ningún problema grave, ¿no? No me he ujú, pasado ninguna enfermedad, no he perdido ningún ser querido muy temprano, no tengo así ningún trauma de pequeño que... Entonces, pero siempre, sí es verdad que lo he tenido yo creo que todo, en cierto sentido fácil, ¿no? ujú, Pues una familia normal, una carrera universitaria normal, un trabajo normal, entonces nunca he tenido demasiados problemas. ujú, Pero sí que tenía un problema constante que era que no sabía qué quería hacer, que no sabía bien quién era, que me aferraba mucho quizás a esto que llaman placeres inmediatos, ¿no? A lo que te ujú, apetece siempre en el momento sin pensar más en el largo plazo, sin pensar cómo esto puede influir a los demás, o sin pensar cómo puede influir esto a mi carrera o a mi vida en un futuro. Y pues fruto de cuando empiezas un poco a madurar y darte cuenta de que tu vida no va a ningún sitio, empiezas a buscar respuestas. Y yo empecé a buscar respuestas, pues primero como todo el mundo, un poco en la autoayuda, ¿no? El desarrollo personal, que sí que es verdad que alguna respuesta me dio. Yo empecé por ahí, luego empecé a indagar sobre psicología, empecé a indagar sobre budismo, que me interesaba mucho, la meditación. Ya poco a poco ahí fui encontrando un poco más mi centro. Y luego ya llegaron los estoicos. ¿Cómo llegaron Y los estoicos a tu vida? pues los estoicos llegaron por YouTube. O sea, al Ah, final sí. siempre que decimos esto de demonizamos, ¿no? Yo me incluyo mucho a veces las redes sociales o los algoritmos, porque es verdad que también si los utilizamos mal hacen mucho daño, pero a mí me cambiaron la vida. Yo estaba, pues mira, una de esas tardes que estás perdiendo el tiempo, Mm, vi un vídeo de un chico que se llama Tim Ferriss, que me gusta muchísimo. sí, me encanta. Me encanta Tim Ferriss, sí, sí, a mí me cambió la vida. Y él fue muy importante también, ¿no? En su Mm, momento, él estaba también con esta parte su libro Almas de Titanes, me gustó mucho. em, Sus canales de YouTube, sus entrevistas que hacía me ayudaron mucho y ahí es cuando empecé a ver un vídeo suyo que ponía el sistema operativo mental que te ayudará a afrontar mejor la vida o algo así. Yo mm. cuando vi esto de sistema operativo mental, pues vi su vídeo y ya de ahí pues fui a Ryan Holiday, que es como yo creo que empieza un poco todo el mundo y luego ya pues empecé a indagar por mi cuenta con los estoicos, otros escritores y demás y hasta hoy. O sea, Mm, esa es un poco mi historia. qué bueno. Y explica para los que no sepan mucho de filosofía y que no fueron a clase ese día, ¿qué es el estoicismo? Pues el estoicismo, la explicación rápida es el arte de diferenciar lo que está bajo tu control de lo que no Ujú, y centrarte en lo que sí está bajo tu control, actuar lo mejor que puedas en lo que puedes controlar y tratar de aceptar con la mayor serenidad posible lo que no está bajo tu control. mm, Esa es la respuesta rápida. También una respuesta muy buena del filósofo Pierre Hadot que dice que es el arte de dominar el discurso interior. ujú. Se me gusta mucho. Me Y la encanta. respuesta larga es, pues que es una filosofía helenística, es una filosofía que nace en tiempos de crisis, ¿no? Después de la expansión de Alejandro Magno, los griegos estaban un poco perdidos, empiezan a buscar ayuda, ¿no? Un poco en el sentido de cuál es mi papel en el mundo, qué es la felicidad, yo qué pinto aquí, ¿no? Pierden un poco esa identidad de ese arraigo a una sociedad o a una polis griega, empiezan a ver que son partes del mundo, de un mundo muy grande, de reinos vastos, entonces surgen así estas filosofías, ¿qué es la felicidad? ¿Yo qué pinto aquí? Pues surgen diferentes respuestas, surge el estoicismo, surge el epicureísmo, surge el escepticismo, y una de ellas es el estoicismo, entonces es una filosofía que es un sistema muy complejo, que tiene muchos ejercicios, que tiene una lógica, que tiene una física, que tiene una ética, y que cuando tú empiezas a combinar esas tres partes, una manera de entender el mundo y la naturaleza, una manera de entender
cómo funcionan tus juicios, tus creencias, tus pensamientos y una manera de entender cómo todo eso influye en tus acciones, al final tienes un sistema complejo que se llama estoicismo. Esa es un poco la respuesta más larga. ¿Y cómo nace el estoico? ¿Sabes? Porque yo creo que tú tenías un trabajo Sí, sí. habitual y que de repente decides emprender con el estoico y cómo pasa ese proceso y cómo te decides, ¿no? Yo tenía, bueno, y de hecho los 2 primeros años del proyecto o sea, estaba trabajando a la vez. No lo dejé hasta que no vi un poco que podía tirarme a la piscina. Yo trabajaba primero en una agencia de publicidad, luego una agencia de aquí de marketing para móviles aquí en Madrid y, y nació en ratos libres. Yo me interesaba mucho esto. Yo empecé porque yo leía mucho, pero me gusta mucho esta técnica de Richard Feynman, ¿no? Que también la tiene Séneca, que decía, cuando uno enseña, dos aprenden, ¿no? Entonces yo no sabía explicarlo bien, pero ni Claro, siquiera a mí mismo. Yo estaba un poco, tenía un lío de conceptos que le pasa a mucha gente hoy, ¿no? Tenía un lío de conceptos de los estoicos, de quién era el emperador, quién era el esclavo, tal. Y empecé a escribir sobre todo para entenderlo mejor. Y a raíz de ese escribir para entenderlo mejor, pues me abrí un blog, entonces empiezas a buscar información de libros, de vídeos de YouTube, de otros artículos y vas poniendo un poco en orden y un poco con tus palabras. Y ahí empecé a aprender un montón. La gente me empezó a pedir, yo siempre he escuchado lo que me pedían. Entonces, claro, abrí un canal de Instagram y un Twitter también para tener esos aforismos a mano. Al escribirlos, yo reflexionaba sobre ellos. Y la gente me pidió un podcast, me pidió un canal de YouTube. Y yo que me gustaban los podcasts, pues dije, ¿por qué no? Me compré un micrófono y empecé a grabar. Y luego ya pues con YouTube igual, con Patreon, también abrí una plataforma ahí de pago. Y al final pues lo que fui haciendo es eso, ir todos los días haciendo un poco. Yo nunca he querido que esto sea grande, nunca he querido que esto sea un proyecto grandilocuente, sino muy pequeño, artesanal, donde yo trabajé todos los días un poquito. Y desde 2019 hasta hoy, que es 2023, 4 años ya, pues todos los días poniendo mi ladrillo, ¿no? Como dice, no sé si es James Clear, ¿no? Me encanta también este tipo que dice algo así como Roma no se construyó en un día, pero ponían ladrillos a diario. Pues yo ponía mi claro. ladrillo a diario, todos los días mi ladrillo, a veces dos, a veces medio, pero hasta hoy 4 años pico y pala y así estoy. Y casi igual que empecé, en mi trabajo es lo mismo, trabajar todos los días en esto. Claro. ¿Y te costó desligarte de a ver cómo vamos a sobrevivir, ¿no? ¿Sabes? O sea, el hecho de saltar al mundo emprendedor, pues muchas veces y sobre todo, pues en el mundo youtuber, podcast, ¿cómo te quitaste ese miedo? Pues es verdad que yo, depende cómo lo mires, puedes decir que soy un poco miedica o prudente. Claro, Eh, Entonces, yo siempre he pensado que hay gente que es verdad que le sirve lo de quemar los puentes o hasta que no se mete la espada y la pared, no da lo mejor de sí. Yo no soy así. Yo siempre he pensado que en mi caso prefiero probar cómo está el agua y si está a una temperatura buena me tiro. Si no hay exacto. tiburones, lo digo, voy a mirar cómo está esto y si veo que está más o menos bien me tiro. Y yo empecé a ver que eh, como yo tenía un trabajo por las mañanas o un poco de media tarde también, pues le dedicaba solo 2 o 3 horas al día, pero yo veía que había una gran acogida, yo veía que hubo una editorial, la nuestra plataforma, que Sí, plataforma. se interesó por mí para escribir un libro, veía que había mucho interés en el podcast y tal, y dije, pues si yo a esto le voy dedicando más tiempo, seguramente pueda ir haciendo algo de ello, ¿no? Y como yo tenía trabajo fijo, yo también he sido siempre bastante, bueno, siempre no, pero sí en los últimos 7, 8 años bastante austero, Sí. de no gastar dinero en tonterías, vigilar mucho controlar mucho los gastos sobre todo, Mm, no hacer compras impulsivas o no tratar de hacer las menos posibles. Entonces yo tenía un buen colchón de ahorros gastado, también veníamos de vivir en Australia, que también nos fue bien allí, mi mujer tenía otro trabajo y como tenía unos ingresos pequeños pero más o menos recurrentes, dije, voy a probar. Y claro, el detonante sobre todo fue que yo me iba a casar sí, y el día antes de la boda, que yo ya había pedido un permiso porque iba a estar preparando la boda y tal. Yo estaba preparando la boda, estábamos súper estresados y me estaba mi jefe mandando WhatsApp. Oye, esto, tal. Yo pensaba, esto no puede ser. Digo, no claro, puede ser que yo esté aquí, que yo haya pedido esto, que esté trabajando en esto. Estaba mi tía con cáncer y claro. dije, yo no puedo gestionar tanto y un tipo aquí encima detrás de mí comiéndome la oreja, dije, necesito dejarlo, necesito Mm, probar otra cosa. Y fue un poco un compendio de todo, de ver que me iba mal, de ver que tenía unos ahorros, de ver que estaba harto de que alguien estuviera todo el día detrás de mí, de la enfermedad de mi tía, de tal. Y entonces al final, pues dije, voy a dar el salto.
Y eso fui poco a poco y pues como ya dejé ese trabajo, pues ya podía dedicarle, en vez de 4 o 5 horas, pues empiezas dedicándole, que te voy a contar a ti, 14, 15 horas, trabajando un montón, un montón, un montón, un montón. Pero es verdad que ha dado sus frutos, entonces, o está Claro, dando sus frutos y al final pues ya intento mantener esa trayectoria. Ya no trabajo 14 horas al día porque tengo una hija claro. y también hay que, eso es importante de verdad. Entonces ahora ya se está manteniendo, sigue creciendo más despacio, pero sigue Mm, creciendo. Entonces fue un poco así, ¿no? Realmente no llegué a sentir nunca miedo. mm, Sí que tienes esa incertidumbre, ¿no? Porque esa incertidumbre siempre existe, incluso en los trabajos fijos, que tú crees que como es un trabajo claro, fijo no lo vas a tener siempre, pero ese emprendedor que tú conoces muy bien siempre tiene esa, ¿cómo me va a ir este mes? ¿O cómo me va a ir claro, este año? Eso nunca lo claro. tienes. Entonces el estoicismo propio ayuda mucho a decir, bueno, tú céntrate en lo que puedas controlar y si esto lo haces muy, 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 muy bien, lo mejor que sepas, te tienes que dejar de preocupar del resto. Y así es como me lo tomo. A mí me encanta, yo sigo mucho esa filosofía también de vida. Es que al final no te puedes preocupar, o sea, hay que tenerlo en cuenta, obviamente, ¿no? La situación del mundo, las guerras, las Claro, pandemias, la economía, cómo va. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero no puedes guiar tu vida por eso, porque si guías tu vida por absolutamente. eso, estás acabado. Claro. Mira, la temática de la que estamos hablando este mes es el poder de la manifestación. Ujú. Tengo una pregunta. ¿Tú crees que el estoicismo está en colisión con la ley de manifestación? Defíneme exactamente cómo entiendes tú la ley de la manifestación. Pues como que tenemos la capacidad de manifestar nuestros deseos, ¿no? Ujú, Que si uno es positivo, se mantiene pues firme en su propósito, podemos atraer a nuestra vida todo lo que queremos, ¿no? Mucha gente lo llama la ley de la atracción. ujú, A mí me gusta más la ley de la manifestación, ¿no? O sea, que uno se pone a trabajar, pone su propósito y el creer, ¿no? Que lo que crees, creas. ujú. No sé si lo entendían tanto así, Mm, pero sí que entendían lo que decíamos al principio. Ellos tienen sus tres partes, física, lógica y ética, que ujú, a su vez se corresponden con tres disciplinas, del deseo, del juicio y de la acción. Y en esa ujú, disciplina del deseo, ellos dicen que hay cosas que debes desear y mm, cosas que no debes desear. mm, Las cosas que debes desear son todas aquellas que están bajo tu control ujú, y las que no debes desear son aquellas que se escapan a tu control. Pero que no debas desearlas no significa que que no puedas preferirlas, ¿no? Por ujú, ejemplo, ellos tienen esta idea de las cosas que podemos desear. Deseo actuar con serenidad, actuar con bondad, actuar con justicia, actuar con compasión, con empatía, con ética, con compromiso, con profesionalidad, con todo. Eso lo puedes desear porque eso sí que lo puedes controlar. ujú, Simplemente es una cuestión de actitud, de prepararte. No puedes desear, por ejemplo, tener salud siempre, porque eso no depende de ti. Puedes desear hacer deporte, alimentarte, descansar, pero no puedes desear tener salud siempre, no puedes desear que, por ejemplo, las riquezas, no puedes desear la vida, pero eso no quiere decir que no las prefieras. Lo estoy ujú, que decía, no, es preferible tener dinero a no tenerlo, es preferible tener amor a no tener amor, es preferible tener compañía a tener soledad, es preferible tener salud a tener enfermedad. Pero lo que debes desear, en lo que debes poner tus anhelos, es en lo que sí puedes controlar. ujú, Entonces, más que hacer esta ley de la manifestación, nuestras manifestaciones lo que sí hacían eran, vamos a llamarlo visualizaciones o imaginaciones, que es esta ujú, idea de predisponerse hacia cómo querían actuar ese día. ¿Vale? Por ejemplo, Marco Aurelio tiene las meditaciones 2.1, en el libro 2.1 dice, cuando uno lee las meditaciones de Marco Aurelio no le cuesta entender que él detestaba a la gente, porque seguramente era pues, a lo mejor un poco introvertido, tenía gente muchos por sus intereses, al final el emperador, ¿no? Habría mucha gente que le intentaría traicionar, entonces él no le gustaba a la gente. Entonces en ese punto se recuerda que ese día, dice, cada mañana cuando te levantes, recuérdate que te vas a encontrar con un ingrato, con un envidioso, con una persona que te va a traicionar, pero tú, que sí sabes lo que está bien, lo que está mal, sabes lo que es la virtud, debes desear comportarte así. Entonces, Séneca tiene unas líneas parecidas, Epicteto también. Entonces, eso traducido al mundo moderno, porque tampoco sabemos si los estoicos lo hacían, claro. a mí me funciona mucho ver o hacer por la mañana estas visualizaciones de cómo me quiero conducir hoy, ¿no? Mm, Y por qué virtudes quiero guiarme. Pues, ¿qué problemas voy a tener, por ejemplo? ¿No? Yo sé, casi siempre son los mismos, ¿no? Algún día difieren, ¿no? Pero pues que mi hija berreará, mi hija dormirá mal, que tendré distracciones, tendré notificaciones, tendré mensajes, tendré muchos emails, tendré pues, algún atasco aquí en Madrid, casi seguro, si sales vas a tener un atasco, retrasos, un montón de cosas, ¿no? Entonces, como no puedes desear que todo eso no ocurra, lo que sí hago después es, vale, decir, ¿cómo me quiero conducir ante eso? ujú,
pues con calma, con serenidad, y ahí sí que hago mis visualizaciones, y a lo mejor si un día tengo una cita médica, pues sí que me visualizo yendo a esa cita médica y tratando de decir, vale, en esa cita médica, ¿qué va a ocurrir? Seguramente voy a entrar tarde, seguramente voy a estar media hora, 40 minutos esperando. Yo puedo empezar a decir, madre mía, esto siempre va tarde con todo lo que tengo que hacer, eso no va a cambiar nada. O puedo elegir llevarme un libro y leer tranquilamente, o puedo meditar un rato, o puedo llevarme el ordenador y escribir un artículo, puedo hacer lo que sea, o puedo tratar con serenidad. Entonces me imagino haciendo eso. Y Sí, cuando llega ese momento, sí que te acuerdas de esa visualización que has hecho por la mañana y es mucho más fácil que actúes así. claro. Eso no significa que no te moleste un poco, porque al final siempre te molestan los retrasos, pero bueno, pero te lo tomas de otra manera, ¿no? O Es te otra visualizas en actitud. una... Eso es, te visualizas en un atasco, te visualizas en una cena, por ejemplo, esto siempre lo digo a la gente, lo decimos de broma en el club de lectura, cuando tengas la cena de Navidad, que siempre viene gente que empieza a hablar de política, de cosas y no sé qué, tú visualízate actuando con calma, visualízate tranquila, etcétera, ¿no? Entonces, más que manifestar para traer, pues yo qué sé, prosperidad, abundancia o simplemente amor o compañía, ellos más visualizaban o trataban de prepararse por la mañana para cómo ellos querían actuar durante el día. Y luego lo que hacían por la noche era revisar esas actuaciones. Es decir, Mm, me predispuse a actuar así por la mañana. Me he dejado llevar por las pasiones que decían ellos, por las emociones negativas, por la ira, por la envidia, por la crítica, o me he dejado llevar por la serenidad. ¿Cómo lo he hecho? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? Entonces ellos revisaban esas actuaciones mm, y luego trataban de mejorarlo para el día siguiente. Entonces esto es una cosa que se hace mucho ahora en terapia cognitivo-conductual. claro. Eso es un poco la idea. ¿Y has oído hablar de la meditación de la última vez? Sí, 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 claro. ¿Puedes explicar a la gente? Porque mucha gente puede pensar que esto es negativo, el pensar en lo peor que te Mm. puede pasar, y por eso a veces entra en colisión con las personas del pensamiento positivo y que hay que estar optimista y todo eso, ¿no? Pero a mí me encantaría que lo explicaras porque cuáles son los resultados de este tipo de meditación, ¿no? A mí me gusta hacerla y en un momento de mi vida que justo te dije que falleció una tía mía que estaba con Mm, cáncer, me ayudó muchísimo. mm, Porque esta meditación de la última vez o esta idea de la última vez lo que se centra es que siempre habrá una última vez para algo. Da igual lo optimista que seas. mm, Siempre incluso siempre va a haber una última vez para que seas optimista. Eh, cada vez te quedan menos cosas, cada vez te quedan menos veces por hacer algo, ¿no? O sea, claro, cada vez que cenes con tus padres, te queda una cena menos con ellos, mm, lo quieras o no. O cada claro. vez que vayas a tu restaurante favorito, te queda una vez menos que ir. Entonces, lo que los estoicos con este concepto también de memento mori, de recordar la muerte, lo que te animan es a que pienses que cada vez que haces algo, igual a lo mejor cada vez no, porque puede ser muy intenso, pero una vez al mes o una vez a la semana, pensar que es la última vez que haces algo. Entonces, por ejemplo, si lo miramos con la ley de la oferta y la demanda, incluso con economía, como cada vez queda una vez menos, esa vez tiene más valor en sí misma, porque al final Claro. es una vez menos que queda. Entonces, imagínate que, te pongo el ejemplo que yo viví, ¿no? Yo estaba, a mi tía le iban a operar de un cáncer al día siguiente. Entonces yo tuve la Ujú, suerte, entre comillas, de pensar o de que esa podía ser mi última cena con ella, ¿no? claro. Y pensé, si esta fuera mi última cena con ella, yo cómo querría vivirla o cómo querría recordarla. Me Ujú, acuerdo que pensé, bueno, pues voy a dejar el móvil aquí, vamos a apagar la tele, vamos a hablar, no voy a interrumpir, voy a intentar escuchar sin juzgar, sin estar cortando, tal, disfrutando. Y cuando llego a esa cena, que la recuerdo perfectamente, porque al final cuando estás presente también tiendes a tener mucha más memoria autobiográfica, claro. ¿no? Em, esa fue mi última cena con ella porque al día siguiente la operaron y luego a la semana y pico falleció. Entonces Ujú, esa fue mi última cena con ella. Y es esta idea de que yo siempre agradecer haber hecho ese ejercicio antes de esa cena mm, y esto lo puedes hacer en cualquier momento, porque tú al claro, final vas a cenar con tus, yo qué sé, una cena con tus padres, ¿no? Que puedes decir, bueno, mañana voy a volver a cenar con ellos o pasado o dentro de una semana. Bueno, no lo sabes. No claro, decía Séneca, cuando salga, dime, a lo mejor no entras. Cuando claro. entres, digo, cuando entre, dime, a lo mejor no sales. Cuando me vaya a la cama, dime, a lo mejor no te levantas. O cuando me levante, dime, a lo mejor no te acuestas. Es un poco extremo, pero es verdad. O sea, si tú lo piensas, es verdad. Y esta meditación de última vez lo que te invita es a que cuando vayas a hacer algo que aparentemente no tenga importancia, o cuando vayas a hacer algo, o a lo mejor estás a lo mejor demasiado... A mí me sirve también mucho los días que estoy demasiado quejica, porque también es una Claro, forma de trabajar la gratitud, ¿no? De, oye, claro, estoy aquí con mi hija y mi mujer y está llorando, está pesada, yo estoy cansado, no sé qué, pero si fuesen a morir cualquiera de las dos mañana, esto no sería una estupidez. Esto no sería un regalo poder estar aquí con ellas. Y me ha servido muchas veces para decir, pues sí.
Claro, Entonces intenta. Es verdad que muchas veces las emociones te lo impiden, ¿no? Que al final tú estás en un estado emocional y te estás quejando, estás ansioso, estás, "Uf, madre mía", o estás enfadado. Pero cuando dedicas unos momentos al día a retirarte en ti mismo o en ti misma, depende del caso, ¿no? Pero a intentar meditar un poco en esto, intentar escribir un poco sobre esto, intentar pensarlo un poco, al final se va convirtiendo en tu forma de ser. claro. Y esta meditación y estas veces de voy a pensar que es la última vez, pues cobra otro sentido, ¿no? Mm, increíble. Y cuando decidiste crear el estoico, ¿tú tenías una expectativa o vives un día a la vez pensando que me lleve donde me tenga que llevar o vas con un objetivo fijo, ¿no? Pues sí y no. Yo había fallado en muchos proyectos online. Ya había Mm, tenido varios blogs, varias páginas, y ninguno había tenido más de, incluso una de viajes, de mindfulness, otra en la que yo hablaba de lo que yo quería, y ninguna había tenido más de 10 visitas al día. O sea, mm, nada funcionaba, ¿no? Y esta empezó igual. Entonces, de repente, pues empecé a subir más cosas en Instagram, en Twitter y tal, y empecé a tener seguidores y tal y cual. Entonces sí que vi que empezaba a subir, y más visitas, y más mensajes, y más seguidores, y más likes, que al final son métricas un poco vanas que le llaman, pero sí que un poco indicadores de mm, por dónde van los tiros. claro, Y, y entonces yo ya sí que te empiezas a generar unas expectativas de, oye, a lo mejor este sí va bien, o a lo mejor este sí es mi proyecto, o a lo mejor esto sí empieza a funcionar, a lo mejor sí puedo monetizar, a lo mejor sí puedo vivir de esto. Es como que siempre vas moviendo un poco como llaman los americanos, el poste, ¿no? Lo vas sí, echando un poco para atrás, entonces siempre vas, y sin darte cuenta te vas generando unas expectativas, pero también cuando empiezas a llevarte mini decepciones, de alguna manera, empiezas a entender que las expectativas, pues hay que gestionarlas también, ¿no? claro, Es que yo creo que también es paradójico porque es algo por lo que hay que pasar para entenderlo, ¿no? Yo claro, puedo teorizar, tú no tengas expectativas, es una buena idea, pero aprendes que las expectativas hay que gestionarlas cuando te traicionan, ¿no? Es decir, cuando te claro, empiezan a ir las cosas muy bien y de repente a lo mejor tienes malos días o malas semanas y dices, uy, igual debería tomármelo con calma, o igual debería bajar el listón, igual claro, debería tranquilizarme un poco. Entonces, como todos los proyectos, pues tienen sus subidas y sus bajadas, tienes, el emprendedor es así, en el mismo día tienes el subidón de me voy a comer el mundo, total, madre mía, me voy a morir de hambre, esto no va a ningún sitio, ¿qué coño hago? Perdón la expresión, ¿qué hago con mi vida? exacto, es En así, el mismo día. en Y el mismo día. en la semana ni te Es una cuento. montaña rusa, sí. Claro. Entonces A las ver, expectativas, pues, pues qué viene este mes, madre mía. Uf, este mes qué desastre. Tal. Al final es así. Entonces, bueno, aprendes a lidiar con las expectativas, pero también aprendes pues que lo único de verdad que puedes hacer tú es trabajar día a día y ya está. Y lo demás, pues oye, pues sí que puedes ir afinando un poco, optimizar un poco, entender cómo funcionan las cosas, cómo puedes ir mejorando, pero al final lo único que te queda es poner el trabajo. Y pues si va bien, me ayudó mucho el poema If de Rudyard Kipling, ¿no? Que decía que si tratas al elogio y a la crítica como dos impostores, pues esto es igual. Cuando te va muy bien es un impostor y cuando te va muy mal es un impostor. Entonces hay que entender claro. que, que ni todo es tan maravilloso cuando va bien, ni todo es tan terrible cuando va mal. Que es algo que hay que recordarse con frecuencia, yo creo. Qué bueno. Oye, cuéntanos los principios estoicos. ¿Cuántos son y cómo los definirías así, como una pincelada? Pues, depende de dónde mires, vienen unos u otros, ¿no? Ujú, Al final, a mí me gusta decir que están las cuatro virtudes, ujú, son los cuatro valores principales, ¿no? De Platón, que luego completa Aristóteles. Pero si vamos más a los principios, a mí me gusta hablar de los principios más básicos, ¿no? Que son la dicotomía del control, que es esta enseñanza de la frase de la serenidad, la oración de la serenidad, ¿no? Es lo mismo, Señor, concédeme coraje para cambiar lo que puedo cambiar, serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Pues es lo mismo, ¿no? Aprende a diferenciar lo que está bajo tu control de lo que no, ujú, y en lo ujú, que sí está bajo tu control, actúa conforme a las cuatro virtudes, que ahora las ujú, veremos, y en lo que no puedas controlar, amor fati, que eso también lo claro. veremos ahora. Ese es el primer principio, dicotomía de control. Segundo principio, en lo que sí puedes controlar, actúa conforme a la virtud. Este concepto de virtud es como muy ambiguo, incluso diría que hasta subjetivo, pero a mí me gusta, para entenderlo mejor, desgranarlo, ¿no? Entonces, esta virtud se compone de cuatro virtudes. Sabiduría o prudencia, sabiduría práctica, coraje o fortaleza, justicia o bondad y templanza, moderación, autocontrol, autodisciplina. Ujú, Entonces, esta sabiduría práctica es la idea de actuar con prudencia,
y de actuar de forma sabia, en el sentido de no solo aprender cosas por saberlas, que está muy bien, sino ver cómo puede eso mejorar tu vida, que te ayuda a ser más feliz, más sereno, etcétera. Esa es la sabiduría práctica. El coraje o la fortaleza es tratar de aventurarnos a cosas que nos dan miedo de una forma medida, ¿no? Sin tirarnos, yo qué sé, sin tirarte por un acantilado en moto, pero tampoco sin atreverte a afrontar ningún miedo. Y Claro, fortaleza para soportar lo que venga que no puedas cambiar. Ese es el coraje. Luego está la justicia o la bondad, que se refiere a que eh, tenemos, vivimos en un mundo, vivimos con más gente y hemos nacido para colaborar, no hemos nacido para ser enemigos y para estar todo el día, sino para colaborar y crecer todos juntos y tratar a los demás con bondad, con empatía, con compasión. Y por último, esa autodisciplina, autotemplanza, automoderación, al final se resume en esta idea de autogobernarse, ¿no? De ser capaz de controlar esos impulsos, controlar esos antojos, controlar esos... ser capaz de hacerlo todo con moderación, que decían los claro. griegos. Entonces ya Mm, hemos visto dicotomía del control, lo que puedes controlar y lo que no, y en lo que sí puedes controlar estas 4 virtudes. Casi siempre puedes aplicar alguna de las 4. Siguiente principio, en lo que no puedas controlar, amor fati, ujú. aceptarlo. Ellos decían amarlo, yo creo que es un poco exagerado, ¿no? Porque si se te muere un hijo, pues tampoco lo vas a amar. Llegado el momento lo tendrás que aceptar, pero me gusta más la idea de aceptar y es todo esto, lo que te pasa que no puedes cambiar o no puedes cambiar todavía, tienes que aceptarlo. Por ejemplo, un diagnóstico de una enfermedad que todos vamos a tener a un momento de nuestra vida. Pues el primer paso es aceptarlo, porque si no lo aceptas no vas a poder empezar a hacer nada para empezar a intentar pues un tratamiento, mejorar hábitos, etcétera, ¿no? Claro, Tienes que aceptar que tienes esa enfermedad o que otro familiar la tiene o que tu mascota o tu perro lo tiene, entonces y ver qué tú puedes hacer, ¿no? Entonces esos 3 principios que están relacionados: dicotomía del control, la virtud y la aceptación del destino. A mí me gusta esta idea de que todo el tiempo que pases quejándote, todo el tiempo que pases lamentándote, es tiempo que pierdes sin resolver ese problema o sin intentar exacto. enfrentar, aceptarlo, que yo entiendo que la queja, que yo entiendo que alivia en cierto modo, pero al final no soluciona nada. Entonces, por mucho que te deje, yo esta mañana, pues cuando se ha despertado mi hija a las 5:30, pues sí me he quejado, porque había dormido poco, había dormido mal y me he quejado. Claro. Pero al final he dicho, yo tengo que estar aquí en el salón con ella, puedo estar de mal humor o puedo jugar con ella. Entonces, a veces tardas un tiempo en darte cuenta, pero al final es eso, ¿no? Y luego, por último, me gusta también la idea del memento mori, esos 4 principios, ¿no? El memento mori, que es pensar en la muerte que todos vamos a tener, no como algo malo, porque al final hemos dicho que lo bueno es la virtud y lo malo es lo contrario de la virtud, pero como algo que va a pasar. Entonces tú puedes entender eso. Decía Epicteto, eso se puede considerar otro principio, pero bueno, también todo tiene 2 asas, el asa buena o el asa mala, y tú eliges por dónde coges las cosas. Entonces la muerte, si la coges por el asa mala, puede ser como, madre mía, qué agobio, me voy a morir. Si la coges por el asa buena es, bueno, te vas a morir, pero tienes una vida para hacer muchas cosas. Entonces tú Mm, eliges cómo interpretas la muerte. El tema es que vas a tener un final. Tú tienes aquí un tiempo, es lo mismo que lo del salón de mi hija. ujú. Tú puedes hacerlo bien o tú puedes aprovechar la vida para vivirla o puedes aprovecharla para estar lamentándote. Entonces, bueno, muchas prácticas, mucho trabajo, pero al final ese último instante o esa última vez va a llegar. Entonces intenta aprovechar este tiempo que tienes aquí, que mucha gente ya no tiene la suerte de estar aquí. Los estoicos proponían muchos ejercicios de memento mori, ¿no? A mí me gusta con cierta frecuencia, casi todas las semanas lo hago, meterme, poner en Google obituario El País o obituario no sé qué. Entonces te sale la gente que va muriendo, ¿no? Y dices, mira, la gente se muere. Entonces al final también recomiendan ir, por ejemplo, a un cementerio, ¿no? Y ver, oye, esto, la gente ya está aquí, todos los que están aquí pensaban que no se iban a morir nunca. Que siempre pensamos eso, ¿no? Que nosotros, bueno, ya cuando tengamos 90 años, bueno. Entonces, al final es esta idea de tener presente la muerte prácticamente a diario para intentar vivir de otra manera. Y yo creo que Ujú. esos 4 conceptos reflejan bien un poco el estoicismo en general. Has citado a Epicteto y él Ujú. decía, decide lo que quieres y luego haz lo que tienes que hacer, ¿no? Que eso creo que es un principio importante, ¿no? Y si nos puedes hablar un poco más de este filósofo y por qué decía eso, ¿no? Epicteto es maravilloso, ¿eh? Él al final, a mí me gusta mucho, yo no tengo ninguno favorito, al final yo creo que Séneca es mi favorito porque cuando nació mi hija fue él al que me debe, me llevé Sí. al libro de Séneca al parto. Eh, dije, si quiero que me acompañes pero el Epicteto luego también es muy bueno porque es el más práctico. Él Mm, no deja nada escrito, lo coge todo su alumno Arriano, coge apuntes y gracias a los apuntes de este alumno tenemos hoy conocimiento de Epicteto. Es mucho más directo. Entonces, mm, como Epicteto
fue esclavo, no sé si, no sabemos Sí, exactamente, pero a lo mejor 30, 35 años, muchísimo tiempo de su vida, pues un esclavo en Roma le darían palizas, se dice que su amo le partió la pierna, pues en el lenguaje es un poco más brusco, no es tan poético como Séneca, pero es muy directo. Entonces él, por ejemplo, él en vez de, él dice, por ejemplo, en vez de dar lecciones sobre cómo comer, siéntate a la mesa y come como es debido. Pues eso es un poco lo mismo en todo, ¿no? Y cuando él dice, primero decide quién quieres ser y luego haz lo que tengas que hacer, es, vale, haz tu arquetipo de persona ideal, ¿no? Los estoicos tenían el sabio estoico, ¿no? Este sabio perfecto que tenía todas las características que ellos querían tener. A alguien que nos esté escuchando a lo mejor no le convence las virtudes estoicas. Yo digo, para mí es muy importante el humor, el amor, la creatividad. Los estoicos no hablan de esto, pero yo lo uno, pero yo siempre intento hacer las claro, cosas así, ¿no? Al final hay que añadir un poco de lo tuyo. Entonces, vale, decide qué tipo de persona quieres ser, coge esto en terapia cognitivo-conductual se llama modelado, ¿no? Coge esta persona, este modelo que a ti te gustaría ser, incluso puede ser la mejor versión de ti mismo, ¿no? Puede ser esa versión ideal que tú quieres ser, esa persona qué haría, cómo se comportaría, piensa por qué quieres tener esos atributos, ¿no? Y entonces intenta practicarlos, intenta actuar conforme a ellos. claro. Y si quieres ser una persona serena, me gusta mucho cuando entrevisté a William B. Irvine para mi podcast, que es este autor del Arte de la Buena Vida, que es muy buen libro, él dice, una filosofía de vida se compone de dos cosas, de una meta y de cómo llegar a esa meta. Entonces, la meta, por ejemplo, en el estoicismo es la serenidad, es la ataraxia, y es esa ataraxia que te guía a la vida eudaimónica, a la vida feliz. Vale, esa es la meta. Vamos a decir que eso es quien quieres ser. Pues entonces es, vale, ¿qué estrategias y qué prácticas me van a llevar a ello? Y entonces habrá estrategias y prácticas que te den puntos y habrá otras que te los resten. Entonces, Claro, si tú quieres ser una persona serena, pues tienes que reunir momentos de serenidad en el día a día. No puedes ser una persona serena y estar siempre metido en discusiones en Twitter, estar siempre en el autobús o en el tráfico insultando al otro. Entonces, ¿qué prácticas de serenidad te dan puntos? Pues meditar, pues hacer un diario, pues leer con un café tranquilamente, trabajar a lo mejor con música un poco chill out para estar en un estado más relajado. ¿Qué estrategias te quitan puntos? Pues las que estábamos diciendo, pues meterte siempre a ver las noticias, a ver qué ha hecho el político de turno, a ver qué pasa con la economía. Eso es una receta para la poca serenidad. Entonces, al final, vale. Otro ejemplo, yo quiero ser una persona más valiente, porque pues tengo muchas creencias limitantes, me dan miedo muchas cosas que en realidad no son amenazas, ¿no? Pues, por ejemplo, hablar en público, por ejemplo, salir en cámara, por ejemplo, escribir un libro, por ejemplo, escribir en internet, lo que yo digo eso es porque son los que pienso, ¿no? Pero, vale, entonces ahora, ¿qué tipo de persona quieres ser? Pues quiero ser una persona que se enfrenta a esos miedos. Quiero ser una persona que, oye, que aunque me da miedo, soy capaz de enfrentarme a ellos, ¿vale? ¿Qué prácticas tienes que hacer? Pues empezar poco a poco. Si no has hablado nunca en público, a lo mejor ponerte delante de 5.000 personas a dar una charla TED, pues es una mala idea. Pero a lo mejor sí puedes empezar por prepararte una charla y contársela a tu madre o a tu pareja. Puedes empezar luego con un grupo de amigos o a tu familia. Puedes empezar con un grupo en clase, ir a un colegio a dar una charla, lo que sea. Puedes empezar poco a poco, ¿no? Yo me acuerdo que claro. a mí me dan todavía mucho miedo las alturas, ¿no? Yo vivo en un quinto y me asomaba y me acuerdo que me daba pánico. Pero es seguro, yo no estoy colgado de una cuerda, yo estoy aquí en mi balcón y dije, ¿cómo puedo afrontar esto? Y me puse a hacer escalada. Entonces empecé poco a poco, primero por unos metros, luego un poco más, luego con la cuerda y al final ya pues ya me puedo asomar tranquilamente a la ventana, pero hombre, ese miedo a la altura está, pero entonces eso, decide un poco hacia dónde quieres llegar, hacia qué puerto, hacia qué persona quieres ser, hacia qué filosofía de vida, hacia qué meta y diseña prácticas y ves pivotando por el camino, ¿no? Algunas prácticas verás que te funcionan menos y otras que te funcionan más. Entonces es un poco esa Claro, idea. qué bueno. Oye, ¿y cómo fue para ti el proceso de escribir siempre en pie, ¿no? Y proponernos, pues después de tantos años de estudio y Ujú. aprendizaje, pues digamos que poner en poquitas palabras muy simples, ¿no? Como simplificarnos. Y esto es como una papilla, ¿no? De cómo se puede ser realmente estoy con nuestro día a día. Pues para mí fue muy duro, ¿eh? De hecho, ahora estoy con el segundo y está siendo igual de duro. Como dicen, a mí no me gusta escribir, me gusta haber escrito. Entonces, lo paso regular. Es verdad que luego ya entras en ese momentum, ya es mucho más fácil, ¿no? Y es sentarte el día a día y tal, tal, tal. Pero ese principio siempre me cuesta, ¿no? Decía Pablo Dors que al final nos estamos enfrentando a nuestra propia estupidez cuando escribimos. Y esa idea me gusta porque siempre parece que sabes poco, ¿no? Entonces, para mí ha sido un reto intentar eh,
reducir y condensar tanta sabiduría y tantos libros, tantas enseñanzas en 200 y pocas páginas. mm, Entonces, yo para mí ha sido difícil, pero al final lo que me impuse fue una disciplina también de escribir una página al día mm. y tratarlo como si fueran artículos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo en mi Patreon hace ya tiempo que lo dejé porque no era sostenible, pero estuve un año escribiendo un artículo al día. Wow, Y dije, si eres capaz de escribir un artículo al día, pues trata cada página del libro como si fuera un artículo al día. Lo que claro, pasa es que con ese artículo al día al final está esa dopamina que tú lo publicas y obtienes como un feedback inmediato, pero sí, cuando tú estás escribiendo un libro, a lo mejor estás 6, 7 meses sin ver nada de vuelta o claro, más. o Entonces más, al final ese cerebro juega también esa mala pasada de, oye, yo estoy escribiendo aquí un día y otro y otro y otro y otro y otro y yo no sé si esto está bien, si esto está mal, si esto va a gustar, si no va a gustar. Entonces al final a mí me ha ayudado mucho el dividírmelo en metas pequeñas que era una hoja al día. claro. Y da igual si está bien o si está mal, una hoja al día. También me ha ayudado mucho la idea de este escritor que se llama Neil Mm, Gaiman que es un escritor muy prolífico. En una entrevista que le vi a Tim Ferriss, él decía que él también lo pasa fatal escribiendo. O sea, tú cuando empiezas a escribir y empiezas a analizar rutinas, hábitos y cosas de escritores, ves que a todo el mundo le cuesta mucho, porque al final es todos los días, todos los días. Y él decía, yo lo que hago, esta estrategia me sirvió mucho, dice, yo lo que hago es sentarme delante de la pantalla y o escribo o no hago nada, pero no hago otras cosas. mm, Entonces yo me doy permiso para no escribir. Yo puedo estar, pues puedo mirarla por la ventana, puedo estar pensando en las musarañas, puedo estar así mirándome a la pantalla, puedo hacer lo que sea, pero o escribo o hago eso. Y cuando llevas así un rato te empiezas a aburrir y al final lo único que haces es escribir. Entonces claro, acabas escribiendo. Entonces esa estrategia es muy buena para escribir un poquito todos los días. Entonces así es como yo lo afronté, así es como yo lo encaré y también pues eso, intentando condensar mucho y hacerlo de una forma, de un lenguaje muy digestible, muy mm, entendible, porque también así es como yo escribo. Yo no me gustan las palabras demasiado complejas, porque al final claro, creo que para mí el mérito no es el que sabe mucho, sino el que lo explica bien. claro, Y yo intenté hacer eso. Un libro que se entendiera, un libro práctico también, porque yo decía, qué bien están estos libros que estoy leyendo, pero yo esto cómo lo llevo a la práctica. Y al final he intentado claro. diseñar un poco las mías propias y eso es una cosa que hice, ¿no? Entonces al final, pues así fue un poco toda esa disciplina, esas pequeñas cositas cada día, esos pequeños ladrillos que te decía, intentar hacerlo de una forma muy, muy digerible. Y luego también pues se lo pasé a mi mujer, a mis padres para que le dieran un vistazo y, y así fue. Y Seguro que tú también también das puedes enseñarnos mucho, mentorías. mucho de esto, ¿eh? Bueno, no lo sé, yo todavía no llego a considerarme de todo escritora en ese sentido. Y también creo que o sea, escribir tu propia historia es siempre más sencillo porque estás escribiendo sobre ti. Entonces yo creo que el proceso fue un poco distinto, ¿no? Porque Claro, era como lo que cuento habitualmente, que es mi historia, lo estoy simplemente poniendo por escrito. claro. Pero lo tuyo es otro nivel, o sea, No, lo que es otro nivel es lo de gente, yo que sé, como Robert Greene o Santiago Posteguillo o Ken Follett, de esa gente que escribe unos a mí me libros de 1000 páginas. encanta. Digo, madre mía, ¿cómo lo hacen? Exacto, Eso pero es otro nivel. es otro nivel, es verdad. Pero bueno, mira, nunca se sabe, podemos llegar allí. Nos queda tiempo para eso. Eh, Además, tú das también mentorías, ¿no? O sea, aplicas, o sea, ayudas a las personas a que Ujú. estos principios, a toda esta sabiduría, que la gente lo pueda aplicar en su día a día. ¿Y cómo ves que esto puede ayudar a una persona? O sea, ¿cuál es el tipo de persona que viene a hacer mentorías contigo, coaching, que buscan y qué se llevan? Pues un patrón muy común que es curioso, ¿no? Son personas que no tienen un día estructurado, en general. Porque suelen decirme, yo no tengo tiempo para esto, yo no sé qué, yo esto es que estoy tal. Y digo, venga, vamos a revisar cómo es un día a día. Pero hora a hora. Me levanto a las 8 y ¿qué haces? Desayuno, vale, ¿hasta qué hora? Vale, hasta esta hora. ¿Y luego qué haces? Vale, ¿hasta qué hora? Y así siempre, ¿no? Entonces al final te das cuenta de que siempre hay como 2, 3 o 4 o 5 horas que están ahí en el limbo. Pero no se habían dado cuenta nunca porque no. Entonces eso es un patrón muy común que detesto siempre al principio y que a la gente que nos está escuchando lo animo a que haga. Esto yo lo aprendí de Seneca, ¿no? Una auditoría de tu día. En qué se te va el tiempo exactamente? Porque siempre empiezas a pensar que no tienes tiempo, pero al final, cuando miras el móvil, has estado 3 horas con el móvil. Entonces, ¿tienes tiempo o no tienes tiempo? Siempre hay tiempo, ¿no? Y también es un perfil que suele no tener pues eso, una estructura de su día y una estructura de la práctica, porque al final el estoicismo yo lo entiendo, me gusta mucho esta idea del budismo, de la meditación como una práctica, y yo lo entiendo todo como una práctica, porque al final, Claro, pues todo va mejorando cuanto más lo practicas, incluso hablar aquí contigo, ¿no?
Al principio, la primera charla hace 4 años sería un desastre y ahora pues ya vas al final Claro, refinando el mensaje, vas mejorándolo, ¿no? Y a la gente le hago esto, intenta hacer auditorías de tu día, intenta ver también por qué valores te guías en ese día. Ah, pues nunca lo había pensado, porque esto de los valores es como muy... Al final tú le dices a la gente, ¿cuáles son tus valores? Y suelen salir los mismos, lealtad, amistad, disciplina, amor. ¿Y cómo los practicas? Ah, no sé, bueno, porque esto está bien, pero al final tú puedes decir, yo es que soy una persona muy valiente, pero luego no hago nada, que me dé miedo. Entonces, ¿cómo los practicas? Entonces sí que propongo a lo mejor prácticas, siempre intentamos introducir, vale, un valor a la semana, un valor al mes. ¿Y cómo lo practicas esto en tu tal? Y así es un poco, entonces estructuramos el día, metemos a práctica. También hay gente que me dice, oye, yo quiero que me expliques cómo montar un podcast. Y entonces hablo de ellos con eso, con ellos de eso, ¿no? Pero en general suele ser así un poco, ¿no? Una estructura del día y una estructura de la práctica. qué bueno. Qué bueno. Y luego, una de tus pasiones es viajar. Cuéntanos esa Totalmente. pasión de viajar, qué lugares y cómo has aplicado también el estoicismo a los viajes, ¿no? Pues eso ha cambiado, ¿no? Porque gran parte de mis viajes lo hice antes de conocer a los estoicos. Pero Ujú. ahora sí que ha cambiado. En el sentido de, yo primero, bueno, lo llamaba viajar, pero era más hacer turismo, la verdad. Que creo que Mm, es distinto. es distinto. Es distinto. Mm, Yo, pues antes viajaba, sí, pues sí, pues yo que sé, lo típico, a ciudades cerca de aquí de España. Pero cuando me fui a Australia por primera vez a aprender inglés, luego hice un viaje de 3 meses por el sudeste asiático. Y eso cambió mucho mi perspectiva de, al final son países como, cuando no has salido nunca, casi nunca de España, son países como muy lejanos, te crees que eso que es peligroso, que vas a ver que es todo muy distinto, que yo no voy a saber moverme ahí, además tampoco tenía ni idea de inglés. Después de estar en Australia, viajé 3 meses por el sudeste asiático y fue todo súper fácil, la verdad. Entonces ahí le perdí totalmente el miedo a irme a donde fuera. Y justo en 2018, con mi actual mujer, decidimos irnos a dar la vuelta al mundo. Entonces decidimos ahorrar un año, estando, trabajando mucho, ahorrando mucho, irnos a dar un año de la vuelta al mundo. Entonces hicimos 6 meses por la parte este, empezamos, fuimos a Rusia, hicimos el Transmongoliano, fuimos a Mongolia, China, Japón, todo Asia. Paramos en Australia también para trabajar, teníamos una visa, volvimos a Australia a seguir con el inglés y tal, y ahí nos paró el COVID. wow. Entonces ya sí que no pudimos seguir al otro lado, que queríamos ir a América, Sudamérica, Canadá y tal. Ese viaje me cambió mucho mi forma de entender los viajes porque al final te das cuenta de que de alguna manera siempre hacemos el checklist, ¿no? Si voy a Hanoi, tengo que ver esto, y si no, mi viaje ha sido un desastre porque me he perdido esto, ¿no? Entonces al final vas a los sitios que te has puesto y aparte o no te da tiempo a verlos todos o todos los ves muy rápido y siempre están llenos de gente, siempre hay demasiada gente. Entonces ya le pierde el encanto, ¿no? Y al final también entiendes que lo que ves en Instagram no es para nada la realidad. Claro. Entonces, en ese viaje aprendí que, como vimos tantos sitios así, porque al final 6 meses ves un montón de sitios, estás yendo a todos los sitios y tal, y al final no te acuerdas bien de las cosas, porque has ido con prisa, porque has ido a ver lo que te han dicho en la Lonely Planet, que es lo que hay que ver, y al final mm, lo has visitado, pero no has estado. Me gusta decir esto, ¿no? No has estado de verdad allí. Entonces, durante ese viaje mismo aprendimos eso, entonces empezamos a dejarnos llevar un poco más y dijimos, venga, vamos a estar aquí. Yo digo Hanoi porque nos encantó, ¿no? Pero vamos a comer en ese sitio callejero de 2 euros que no sale en ningún sitio a ver qué tal. Y fue un sitio mágico que lo recordamos. Aprendimos a decir, venga, vamos a hacer también couchsurfing y nos quedamos en casa de gente local y que nos lleven a sitios. Y ahí es donde empezamos a entender más lo que era un viaje. No es simplemente Mm, si voy a Tokio tengo que ver esta torre, esto y esto y esto, ¿no? Y luego, cuando ya en ese viaje, pues justamente fue cuando conocí a los estoicos, eh, integré también esta idea de Taleb, que me gusta mucho, ¿no? Que es él llama el viaje del turista o el viaje del flaner, ¿no? Que es el... de hecho, por ejemplo, ahora vamos a Londres y lo vamos a visitar un poco así, que es simplemente ponerme a caminar a ver dónde me lleva, ¿no? a Y mí me si me... encanta. Claro, seguro que voy a ver sin ver sitios, voy a volver sin ver los mejores sitios seguramente, bueno, pero voy a ver muchos otros, ¿no? Y prefiero ir, la última vez que fuimos hace poco a la Toscana, que fuimos a una boda de una amiga allí, y lo vimos así, en plan de, Mm. no vamos a ir sin saber qué ver. Y cuando lleguemos ahí nos ponemos a caminar, y cuando ya estemos en el sitio podemos mirar alguna plaza, si algún sitio, pero vamos a meternos en los restaurantes que nos llamen la atención, vamos a meternos en las calles que nos llamen la atención. Y es totalmente distinto. Entonces, al final, que pasa un poco lo mismo. Yo creo que tienes que pasar por esa primera fase
de ver los sitios que son más importantes, son más turísticos, son más famosos, que al final también son los que no te puedes perder en la vida, ¿no? Pero también entender que puedes ir por otros, por muchos otros que son más encantadores, ¿no? Claro. Qué bueno, me encanta. Yo es que también me encanta viajar, Es que es entonces increíble, sí, sí. es lo que más me gusta hacer en la vida, entonces te entiendo perfectamente. ¿Y en qué parte del mundo te encontraste con los estoicos? Porque acabas de decir que fue en ese viaje, ¿te acuerdas Mm. exactamente en el lugar? Fue en Australia, fue en En Australia, Australia, fue en wow, Australia. qué Yo bueno. tenía... Pero también al final es que te lleva, ¿no? En ese viaje, en un viaje así de 6 meses, yo sobre todo leíamos mucho, ¿no? Porque al final también tenías trayectos de 7, 8 horas en tren, pues al final también lees, Claro, ¿no? Y claro. vas viendo y vas, tampoco sabes exactamente cómo vas llegando, pero al final te salta eso, ¿no? Y al final es como, bueno, ese destino es que yo he ido llegando allí poco a poco. Y sobre todo ese también, que tampoco es verdad que no todo el mundo puede hacerlo, pero sí que podemos meter esas rutinas en nuestro día a día de saber aburrirte, de no tener Mm, siempre todo como predispuesto, como súper planificado. De- es una buena metáfora para un día, ¿no? Vas a tal país y tienes que comer en este restaurante que te han puesto que es el mejor en TripAdvisor, en estos sitios que te han dicho que son los mejores, y en el día a día hacemos un poco eso también, ¿no? Entonces al final es como, bueno, hoy me voy a destinar quien pueda hacerlo, ¿no? Pero todo el mundo puede hacerlo a lo mejor al salir del trabajo. 20 minutos para no hacer nada, ¿no? Para pensar un poco o simplemente leer un rato lo que sea, ¿no? No tiene por qué ser un libro que te vaya a cambiar la vida. Y yo estoy intentando cambiar un poco hacia ese tipo de actitud y de forma de vida, porque al final te das cuenta de que todo lo que está súper programado, súper trillado, súper visitado, no suele ser lo que más satisfacción te trae. sí, es así. Esa es mi experiencia también. Y también el entrenarse a no planificarlo todo y Justo. dejarse llevar, ¿no? O incluso leer libros que igual nunca hubieras imaginado que leerías, ¿no? Y que te encuentras, o escuchar Mm. podcasts, por ejemplo, que yo muchas veces, pues cuando la gente me recomienda algo, lo veo o lo leo precisamente porque digo, bueno, pues igual no es el de género o lo que o la serie que vería, pero a ver qué encuentro ahí, ¿no? Y entonces si está uno abierto, pues entonces se encuentra con cosas que a veces te pueden sorprender muy positivamente, ¿no? Yo creo que sí. También una de las paradojas de este mundo del crecimiento, del desarrollo personal, es que parece que siempre tienes que estar haciendo cosas que te hagan mejorar. Y si Exacto. tienes 10 minutos libres y no estás leyendo 2 páginas, estás perdiendo tu vida, ¿no? Y al final yo creo que cuando uno hace eso se da cuenta, que yo creo que es algo por lo que hay que pasar, de que no siempre es así. Y de que a lo mejor puedes estar pensando en las musarañas y ahí es cuando vienen muchas veces las mejores ideas o Así muchas es. cosas. De hecho, uno cuando empieza en el camino del crecimiento personal o espiritual, quieres hacerlo todo by the book, ¿sabes? Sí, Entonces todos los exactamente. días me levanto a las 5, medito, no sé qué, voy al gimnasio, haces todo, 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 todo. Y de repente en el propio camino te das cuenta de que a veces también en el no hacer hay un poder Justamente. brutal, ¿no? Entonces pasamos por diferentes fases, ¿no? En este camino de autoconocimiento al final. Oye, ¿no sabes cómo me ha gustado hablar contigo, Pepe? Es una Pues muchas pasada. gracias. Estoy deseando que saques tu segundo libro. ¿Dónde te pueden encontrar todas las personas que han escuchado esta conversación? Pues en el estoico.com, que es mi página web, Sí. está todo. Y si pones en el podcast Spotify o YouTube el Estoico, Pepe el Estoico, Pepe García el Estoico, o en Instagram, en todos lados, pues ahí estoy siempre. Súper bien. Bueno, pues nada, yo estoy ya deseando que tengamos la oportunidad de tomarnos un café En pronto en persona. Madrid, en persona. Ojalá. Muchísimas gracias por concedernos tu tiempo. Yo creo Gracias que a ti. en una hora hemos condensado, bueno, un montón de cosas. Me ha encantado que nos compartas tu filosofía de vida, tu sabiduría. Y para mí, desde luego, ha sido un tremendo aprendizaje y estoy súper segura de que para toda nuestra audiencia también. Así que muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, ¿eh? Me he sentido súper cómodo porque además, tú lo sabes esto muy bien, ¿no? Cuando te entrevistan, no notas quién te está escuchando y quién no. Y tú sabes escuchar muy bien. Y eso siempre es muy agradable para quien habla. Así que muchas gracias porque he estado súper cómodo. Gracias, muchísimas, Muchas muchísimas gracias. gracias.